Hola, bienvenidos otra vez a Danmatic, mi nombre es Juan y el día de hoy quiero hablarles de un tema que me han estado diciendo varios de ustedes y es cómo es que salí como de este closet espiritual con mis papás, cómo es que les dije a mis papás y a mi familia que yo era budista. Eh, este tema es importante porque a final de cuentas nos ayuda a conocer experiencias de otras personas que comenzaron dentro de una tradición familiar y eventualmente fueron de cierta manera cambiando de visión y adoptaron otras espiritualidades. Es cierto que esto no es muy bien visto en nuestra sociedad, sobre todo la latina, de la cual pues provenimos de una hegemonía religiosa, ¿no? Donde hay una religión que realmente predomina completamente la cultura. Entonces es importante ser bastante sabios y compasivos en relación a cómo debemos de cierta manera manejar esta situación, sobre todo con nuestros seres queridos más cercanos. Hay que recordar que el budismo no busca realmente una especie de evangelización como fuera otro tipo de religiones, sino que el budismo lo que busca es exponer de cierta manera las técnicas, los acercamientos y las visiones que tiene el camino del Dharma para que las personas en realidad puedan de cierta manera beneficiarse de este conocimiento que el Buda enseñó. Y esta ha sido la visión moderna un poco del budismo y es por eso que no exige en sí el hecho de que te conviertas como tal al budismo, ¿no? Sin embargo, también cuando uno realmente se convence de que el Dharma es su camino espiritual, eh, es necesario y es evidente que debemos de comenzar a soltar nuestra tradición anterior. Mi maestro en particular siempre impulsó en mí en que realmente no era necesario el abandono para poder en un inicio comenzar con el estudio del budismo. Sin embargo, evidentemente, cuando uno va avanzando en el entendimiento y el estudio, hay un momento en el que obviamente uno suelta la tradición de los padres o de la familia. Y esto no nos debe dar miedo ni hacernos sentir que somos malas personas por el hecho de que no sostengamos la misma tradición que nuestros padres. Esto es importante. Es parte de los cambios generacionales, es cambio de también el propio aspecto espiritual. Hay que recordar que el camino espiritual muchas veces comienza en el aspecto individual y luego vamos integrando de cierta manera al colectivo, pero se empieza por una decisión propia. Y al final de cuentas hay que recordar que estamos en países libres en el cual podemos ejercer la creencia que nosotros sea más apta para nosotros. Y debemos de entender ese tipo de cosas comenzando por no sentirnos mal. El acercamiento que tenemos que tener con nuestra familia pues tiene que ser muy particular y tenemos que partir del conocimiento mismo de cómo es nuestra familia. En mi caso tuve la fortuna de que en el caso de mi mamá, como ella asistía a las clases de yoga que yo les había comentado de cómo comienzo y conozco al centro budista, pues ella ya había observado de cierta manera el entorno y veía que era una institución bastante seria y que realmente estaba en un lugar en el donde realmente estaba estudiando, ¿no? En el caso de mi papá, realmente mi papá siempre ha mantenido como una especie de rivalidad, pero no de mala leche, sino una especie como de ser el abogado del diablo en muchas de las cosas en las que yo creo, de cierta manera, y no fue la excepción con el budismo. Yo creo que en un inicio mis dos padres pensaban que era una especie de moda pasajera que se me iba a pasar bastante rápido, ¿no? Conforme fueron viendo cómo me involucraba y realmente profundizaba, realmente ellos empezaron a tener el contexto de que realmente era una vida espiritual que yo estaba eligiendo en ese momento, ¿no? Algo que me ayudó muchísimo es que en dos ocasiones tuve la oportunidad de que mis padres conocieran a Geshe Kedub, que era mi maestro. Llevamos a comer a Rebe, a su traductora,
ya mi maestro. Y la otra ocasión fue cuando yo comencé un proyecto con unos amigos y Geshe Kedup pudo ir a oficiar una especie de ceremonia para que nos fuera bien en ese proyecto, y también ahí tuvieron un acercamiento y mis papás pudieron observar quién era mi maestro, ¿no? No puedo negar que también hemos tenido discusiones con respecto, por ejemplo, a la creencia del Dios. Sabemos que el budismo no es su prioridad, un Dios, y que no tiene esta creencia del Dios creador, y pues eso ha sido evidentemente un tema de enorme discusión. También es cierto, y yo acepto esa autocrítica, que yo he sido bastante crítico con la religión de mis padres, ¿no? Suelo ser muy rebelde en ciertas cosas y planteamientos que tienen las religiones, y también incluso el propio budismo, y no es excepción con la religión que tienen mis padres. Entonces nos hemos enfrascado en algunos debates, unos más álgidos que otros. Sin embargo, nunca ha sido como tan fuerte como para tener una ruptura en la relación con ellos, ¿no? En el caso de mis hermanos realmente ha sido muy natural y muy orgánico, realmente no ha tenido como mucha trascendencia. Ellos han observado que mi cuarto ha estado lleno de budas, que por cierto hoy no estoy en mi cuarto. En esta temporada de Dharmatic estaré un poquito lejos de mi altar, así que no se preocupen, volveremos más adelante. Entonces ha sido muy tranquilo el aspecto con mis hermanos. Y con mi abuela ha sido también un poquito normal. Ella me obsequia mi primer Buda. Esto es una historia muy curiosa que no la conocen ustedes. Yo de niño ubicaba más o menos al Buda porque yo recordaba que mi abuela tenía un Buda pequeño que estaba por ahí en la casa, ¿no? Como rondando por ahí. Entonces el día que yo decido hacerme budista, voy y trato de recuperar ese Buda, como de salvarlo para ponerlo, y fue mi primer Buda de altar. Y le digo a mi abuela que dónde está. Entonces lo encuentro en un cajón descabezado. El pobre Buda ya tenía la cabeza rota, entonces lo reparé, y mi maestro lo hizo la ceremonia para poderla tener en el altar, algo muy específico del budismo tibetano. Y mi abuela me contó la historia que justamente cuando, fíjense las cosas curiosas de que son estas cuestiones de la espiritualidad, que cuando mis abuelos habían ido a un lugar donde se encuentra una virgen muy famosa cerca del estado donde yo vivo, que hacen como peregrinaciones para ir hacia ese donde está su santuario, es muy común que de ese traslado se vayan a pie. Son distancias considerables para irse a pie, ¿no? O sea, sí se tardan como unas, no sé, 15 o 18 horas para llegar caminando. Es como una especie de manda. Dice que en esa manda se encontraron a un señor muy viejito que estaba vendiendo como cosas, o sea, cosas muy random, ¿no? O sea, cosas así como antiguas, toda esa cuestión. Entonces mi abuelo se acerca a él, porque mi abuelo era una persona muy bondadosa, muy compasiva, y le quiere dar dinero para que, pues obviamente como ayuda de cierta manera, y esta persona agarra el Buda y se lo da a él como en compensación, ¿no? Por lo que le estaba ayudando. Imagínense que así fue que heredé mi primer Buda. Para mí tiene un significado muy fuerte porque ese Buda fue obtenido en un acto de compasión. Imagínense la fortaleza. Y la otra de las historias es que justamente cuando yo estaba en esta transición de ser budista, que fue bastante natural y rápida en mí, la verdad, fue un clic que tuve muchísimo con las enseñanzas del Buda. Esa Navidad, era una Navidad, decidí regalarle un cuadro a mis padres. Les voy a enseñar justamente el cuadro que les regalé a mis padres, que tenemos y está actualmente en la entrada de la casa de mis papás. Por una parte está Buda y por la otra parte está Jesús, que de hecho este cuadro lo pueden ver ustedes en el primer video que subí de Dharmatic. Está actualmente en la entrada y se los mandé, imprimí las grafías y lo mandé enmarcar muy bonito y toda esa cuestión. Y fue muy simpático porque justamente cuando yo fui a recoger este cuadro, donde tienen a Buda, Jesús, ya en el fondo hay un árbol que es como el árbol de la sabiduría compartido por ambos. Eh, eh,
fui a un lugar donde había cosas de desayuno, puse los cuadros ahí y me topé a quien era mi maestra de catolicismo en el colegio. Resulta ser que este restaurante era de su hijo y ella en ese momento estaba apoyándolo, ¿no? Entonces, cuando me ve, me reconoce, yo tenía años, imagínense, sin verla, y ella sabía que era de sus alumnos más inquietos en relación al tema de espiritualidad y de religión. Se sienta conmigo a platicar mientras que yo estaba desayunando y luego ve este cuadro justamente, y para variar, el cuadro que está hasta delante era el del Buda. Entonces voltea y me dice, oye, no reconozco ese santo, ¿cuál es el santo? Y me empiezo a reír y le digo, pues es San Buda, le digo, no es un santo católico en realidad, o sea, le dije como un chiste, San Buda, muy mal chiste. Le dije, es el Buda y atrás viene Jesús, le dije, es un regalo que le voy a dar a mis papás porque actualmente yo estoy en el camino del budismo, ¿no? Se quedó sorprendida y yo tenía mucho miedo que me regañara o algo así, y realmente empezó a preguntarme cosas acerca del budismo y fue muy bonita el intercambio que tuvimos de ideas, porque yo le empecé a platicar, y fue toda una pregunta que me dijo, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención del budismo? Y empezamos a platicar y fue una plática muy amena, me quedé como 3 horas en ese restaurante platicando, y al finalizar me dijo que le daba mucho gusto que haya tenido esta madurez espiritual para elegir mi propio camino espiritual. Entonces, yo lo que les puedo recomendar en conclusión de todas estas historias es que realmente se mantengan dentro de su práctica de Dharma para poder exponer sus ideas con sus padres. Es muy importante ir de cierta manera educando también a nuestros entornos que la religión no es exclusiva de una sola religión o de un solo aspecto de creer en un Dios, sino que hay la posibilidad de ejercer nuestra vida espiritual desde un punto de vista diferente, ¿no? También es importante que también destaquemos este aspecto muy serio del practicante budista frente a los demás. Que realmente hay una seriedad en cuanto a las enseñanzas, hay un canon en el cual se estudia, hay una comunidad monástica la cual está en todo el mundo, y hay toda una historia detrás de esta tradición religiosa. Eso también de cierta manera finca una seguridad frente a los demás, de que no creer que es una especie de secta extraña ni mucho menos, sino que hay toda una tradición que realmente no contamos como una iglesia como tal que administra, pero que existe una tradición, existe un linaje de enseñanzas, existen expositores de muchas formas del Dharma, y que esto lo hace bastante rico y bastante honoroso y honrable el camino del Buda, ¿no? Y también es importante que yo sé que en algún punto va a haber estas discusiones y tratarlo de llevar lo más serio y menos álgido posible la cuestión cuando se discutan creencias como el alma, Dios y todo este tipo de cosas que pueden ser un poco problemáticas frente a otros caminos espirituales. Siempre llevarlo desde el punto del respeto y siempre tratando de generar sabiduría frente a este tipo de discusiones. El discutir por discutir no es necesario, eso es parte de una mente necia, sino el hecho de tratar de explorar y de realmente entablar afinidad y diferencias con las otras posturas religiosas es bastante sano para nosotros. Y es muy importante a nosotros que estamos en sociedades con una hegemonía religiosa, levantemos la mano y digamos, nosotros somos budistas, nosotros estamos en otro camino, para comenzar a diversificar los caminos espirituales, y de la diversidad nosotros sabemos que es una forma de observar la realidad. No hay una homogeneidad, sino hay una diversidad frente a la realidad, y no se escapan los caminos espirituales. Entonces es importante también que todas las personas comiencen a observar que no todos son de su religión o no todos creemos en un Dios, sino hay otras formas distintas y diversas de ejercer nuestra propia espiritualidad. Así que me gustaría conocer
tu historia, cuéntanos acá abajo cómo fue que tú le dijiste a tus papás, soy budista, soy un practicante del Dharma, si hubo riñas o no hubo riñas en relación a eso y cómo fue que tú pudiste aplicar la sabiduría para poder, de cierta manera, destapar este camino espiritual y poder ejercerlo de una manera plena. Pues esto fue todo por el video del día de hoy. Esto fue algo más anecdótico. Espero que les haya gustado. Les invito a que me sigan por mi podcast, que me sigan por mis redes sociales, Twitter. Ahí de repente hago algunas reflexiones. Me gustaría que me sigan. Y yo me voy lejos de mi altar, pero no lejos de la comunidad de esta sangha virtual. Y me voy, pero no me voy antes sin decirles que Buddha bless you.